Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Estás preparado para el siguiente mercado bajista? Y te lo pregunto porque el año 2020 fue un año muy complicado a nivel mundial y lo podemos observar en el comportamiento de la bolsa de valores. Y esto me llevó a preguntarme y por supuesto a preguntarte a ti si estás preparado para el siguiente mercado bajista. Un mercado bajista lo podemos observar en el comportamiento de los índices accionarios. En la gráfica tenemos el Standard & Poor's 500, que es una muestra de 500 empresas de Estados Unidos que nos da una idea sobre cómo va la economía estadounidense. Esta economía es una de las economías más grandes en el mundo y por eso usamos este ejemplo, porque es suficientemente representativo. Entonces, un mercado bajista generalmente lo clasificamos porque desde que llega el precio a un máximo y desde ahí retrocede alrededor de 20%, entonces se considera un mercado bajista. Por supuesto que hay muchas otras consideraciones que se hacen para determinar que un mercado es bajista. La salud de la economía, los precios de las acciones, el sentimiento de los inversionistas, de los ciudadanos, el consumo, etcétera. Pero si solamente observamos eso, la intensidad del retroceso podríamos hablar de un 20%. En la gráfica vemos cómo el Standard & Poor's 500 cayó desde el 19 de febrero de 2020 hasta el 23 de marzo también del año 2020. Fue un retroceso del 35% aproximadamente en 33 días. Fue un retroceso sumamente intenso, muy violento, y eso nos da una idea de cómo se veía el mundo en esos días, y la salud de la economía pues se vio seriamente afectada. Entonces, por la intensidad podemos considerar que fue un mercado bajista, sin embargo solamente duró 33 días. Y a continuación vemos que desde el punto más bajo que llegó, que fueron 2.295 puntos, después comenzó a subir de precio y para llegar hasta el mismo nivel en donde estuvo antes del gran retroceso, se tardó 148 días, algo así como 5 meses. Entonces vemos que el retroceso fue muy rápido y la recuperación fue relativamente lenta si lo comparamos con el tiempo en el que cayó el mercado. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pero quiero que veas otro ejemplo porque esto sucedió todo en un mismo año, en 6 meses, pero un mercado bajista no necesariamente dura poco tiempo. Sí, el retroceso es bastante, pero puede durar mucho, mucho tiempo y la recuperación puede durar mucho, mucho más tiempo. Entonces, quiero que veas este mismo índice, pero en otro tiempo. Vamos hacia allá en el 2007. Y aquí está. Y como puedes ver, es muy diferente. Estamos hablando que desde el máximo observado en octubre del año 2007,
el Standard & Poor's comenzó una corrección que se conoció como un mercado bajista porque bajó durante 17 meses un 57%. Esto ocurrió entre el 11 de octubre del año 2007 hasta el 6 de marzo del año 2009, es decir, último trimestre del año 2007, todo 2008 y hasta el primer trimestre del año 2009 se pudo conocer ya el retroceso más grande. Y a partir de ahí comenzó a recuperarse. Sin embargo, vemos que la recuperación fueron 50 meses. 50 meses se tardó el índice en volver a los mismos niveles que estaba en octubre del 2007. Y entonces eso nos manda hasta abril del 2013. Entonces, este mercado bajista es el que quería que observaras, quería platicártelo y sobre todo que te hagas la pregunta si estás preparado para el siguiente mercado bajista. Lo que vivimos en 2020 se puede llegar a repetir, pero se puede repetir incluso con características como lo que sucedió en 2007, 2008 y parte del 2009. Un mercado bajista que haya retrocedido un poco más de la mitad de su valor en mucho tiempo. Fueron 17 meses de estar bajando el mercado. Entonces, esto le afecta mucho al ánimo de los inversionistas. Generalmente compran activos para operarlos y obtener ganancias. Sin embargo, en un mercado bajista es más difícil. No es imposible. Por supuesto que es posible con los instrumentos adecuados, pero sí es más complicado. Y el ánimo de los inversionistas no es tan bueno que digamos. De ahí también quiero mostrarte la gráfica de una acción en particular. Vimos que el mercado retrocedió 57%. Ahora veamos cómo le fue específicamente a una empresa. A cada empresa le va diferente y es ahí donde es importante que tú observes que las empresas que estás comprando sean empresas con buena salud financiera. Una buena salud financiera le va a permitir a una empresa poder navegar estas aguas turbulentas de un mercado bajista, cuando la economía no va bien, etc. Entonces, ahora vamos a ver cómo le fue a la empresa. Recordemos este número, mercado bajista, 17 meses, y bajó un 57% y se recuperó en 50 meses. Ahora bien, veamos esta empresa que es Johnson & Johnson, una empresa que tiene marcas de salud. Y aquí vemos la gran diferencia. A partir del 11 de octubre y hasta el 6 de marzo, sí observó un retroceso. Sin embargo, fue solo de un 28%. La recuperación solo le tardó 10 meses en pasar desde el punto más bajo hasta el nivel que estaba en 2007. Algo muy interesante es que esta empresa no dejó de pagar dividendos. Es una empresa que tiene muchos años pagando dividendos, incluso dividendos crecientes. Aquí podemos ver estos pequeños círculos azules, los dividendos, y podemos ver cómo los estuvo pagando incluso durante el mercado bajista, en la recuperación, y hasta el día de hoy, 2021, sigue pagando dividendos. Esto habla de que tiene una buena salud financiera, un buen manejo administrativo y que puede resistir un mercado bajista, una situación económica bastante complicada.
Entonces, amigos, es lo que les quise mostrar el día de hoy para que veas a la hora de operar activos, vas tomando decisiones de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tu plan. Sin embargo, hay que estar siempre pensando que un mercado bajista está a la vuelta de la esquina y que cuando se comienza a presentar puede tardar mucho tiempo en desarrollarse, más tiempo en recuperarse, y que en ese entorno muy adverso hay que estar tranquilo, hay que observar mejor qué es lo que estamos comprando, definitivamente tomar en cuenta un análisis mucho más amplio, y probablemente el consejo más difícil de poner en práctica es: si no estamos seguros de que es una buena compra para el corto, mediano o largo plazo, lo más sensato es no hacer esa compra. Y es que algo que se cree es que siempre se tiene que estar invertido o que siempre se tienen que estar haciendo compras de acciones o de otros activos. Y no es cierto. Tú tienes que evaluar si efectivamente te conviene hacer la compra y si vas a estar cómodo con el riesgo y con una potencial caída del precio de tus acciones, y hasta dónde puedes soportar que caiga la acción, tanto en lo emocional como en el riesgo que le vas a dar a tu portafolio. Entonces, eso es lo importante, que lo veas desde todos los puntos de vista, no solamente desde hacer los números del riesgo, de qué tamaño va a ser la posición que vas a comprar, etcétera, sino también de la gestión emocional, de estar viendo que el precio cae y cae y cae y que pueden ser muchos meses consecutivos. Eso probablemente también es muy, muy importante de hacerlo para que puedas pues salir con un portafolio no tan deteriorado después de un mercado bajista. Bien, amigos, pues esta es la información. Espero que te sea de gran utilidad y que te haga reflexionar sobre la pregunta: ¿estás preparado para el siguiente mercado bajista? Nos vemos la próxima.